El Ministerio de Trabajo del Japón reportó que en el 2016 ocurrieron en el país 2.159 suicidios por causas relacionadas con el trabajo, 675 de ellas por cansancio. Suena radical la palabra suicidio, pero ¿cuántos de nosotros literalmente nos estamos suicidando diariamente? Cuando cada vez nos levantamos más cansados, menos resistentes a las enfermedades y más susceptibles, por tanto, a enfermedades coronarias, diabetes y cáncer. Esta es la temática que hablaremos con nuestros connotados expertos. Licenciada Claudia Lucrecia Díaz, directora ejecutiva de Altes. Presentadora. Doctor Carlos Romero, de Praxis El Salvador, consultor senior asociado. Expositor. Hola, buenas tardes, comunidad educativa de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Bienvenidos, directores, profesores, estudiantes, egresados y a ustedes, público que nos acompaña, interesados en formar parte de esta comunidad de innovación educativa y, por supuesto, de actualización. Mi nombre es Claudia Díaz y esta tarde nos acompaña el doctor Romero, especialista en comportamiento organizacional y en gestión humana. Doctor, las palabras muerte por exceso de trabajo, suicidio por agotamiento, son expresiones bastante fuertes en el contexto de nuestro país, ¿cierto? Generalmente cuando vemos un fenómeno tan dramático como el karoshi, es más fácil visualizarlo desde lejos. Es propiamente vinculado a la cultura del Japón y está muy lejos de nosotros. Sin embargo, doctor, considero que acá en El Salvador, y me atrevería a decir en la mayoría de los países de América Latina, estamos viviendo la antesala de lo que podría ser un karoshi. ¿Por qué? Enfermedades son reportadas al Ministerio de Salud, a los hospitales privados relacionados con la diabetes, con accidentes cerebrovasculares, con enfermedades del corazón, cuadros crónicos de estrés, de depresión, de ansiedad, y estos cuadros clínicos son relacionados a lo que comúnmente nosotros conocemos estrés laboral. Y el estrés es provocado por el agotamiento por exceso de trabajo. Este agotamiento lo percibimos en el ambiente laboral. Ahí pasamos más de 8 horas generalmente recibiendo a través de todos nuestros sentidos esos estresores que provocan esa sensación de agotamiento. Cuando nos sentimos en ese estado, realmente podemos caer en un fenómeno llamado pérdida del propósito personal o pérdida del propósito profesional. Para quienes trabajamos en la gestión del talento humano, y el doctor no me dejará pues mentir, cuando las empresas quieren alcanzar altos niveles de competitividad, deben de proseguir y alinear los propósitos y objetivos personales de los colaboradores con los objetivos de la organización. Y entonces encausan energías, encausan recursos y van a obtener esos objetivos en común. Entonces se genera una relación ganar-ganar. Se realiza la persona, el colaborador, y se realiza la organización porque está obteniendo todos esos resultados que persigue. Entonces, cuando una persona pierde el propósito, también pierde la habilidad de conectar con la organización. Pierde la habilidad de luchar o trabajar, ponerse en sintonía con lo que la organización quiere. Y es así como despierta en su día laboral, en la mañana, y su diálogo interno dicta la frase: tengo que ir a trabajar, tengo que. Y entonces en ese estado de insatisfacción, el colaborador se sube al vehículo, pasa por 40 minutos o 1 hora de tráfico y entonces se suman estados de insatisfacción, de enojo, de frustración y así pues ingresa a la empresa.
y generalmente hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pero no da ese kilómetro de más que las organizaciones estamos acostumbrados a pedir. Mueren habilidades como la co-creación, el intraemprendimiento, la innovación, la creatividad. Muere todo lo que el colaborador voluntariamente quiere dar a la organización. Y entonces, si este cuadro se repite en más personas, impacta directamente en la productividad y competitividad del talento humano y por ende en la organización. Y por eso estamos acá. Colaboradores enfermos y sin propósitos generan organizaciones enfermas y sin propósito. Así que por eso nos reunimos en torno a este tema. Doctor, de acuerdo a su experticia, coméntenos qué es el karoshi y cuáles son las causas que lo provocan acá en El Salvador. Buenas tardes todos, un placer, privilegio estar con todos ustedes y vamos a tratar de abonar a un tema tan importante como es este del karoshi y sus causas y lo que puede, el efecto, el impacto que puede tener en las empresas. Yo creo que el karoshi, vamos a explorar el fenómeno brevemente. Es un fenómeno, es una palabra japonesa y la sociedad japonesa ahora ha identificado este fenómeno del karoshi como un fenómeno sumamente de gran impacto social y de gran impacto social hasta el punto que estamos viendo legislación en Japón para obligar a la gente a irse a su casa a las 5 de la tarde. Hay una empresa ahora que es muy popular que ha sacado un producto de unos mini drones y a las 5 de la tarde los sueltan como que fueran pájaros, para que la gente no se pueda concentrar y la obliga a irse a su casa. Vea que entonces empezamos a ver que el impacto en la sociedad, otro factor que la evidencia sugiere ha impactado a la sociedad japonesa, es precisamente en la tasa de fertilidad. Uno de los grandes problemas de Japón es cada vez la falta de mano de obra. Y Japón, hay que decirlo, no es un país que es muy amigable a la inmigración. Entonces no hay de dónde sacar mano de obra. Estamos entonces, en problemas. Es problemado, ¿no? Porque ¿y cómo va a crecer una economía sin mano de obra? Por mucho que se hable de la robótica, todavía no hemos llegado ahí, ¿no? Entonces es un fenómeno muy importante. El fenómeno en El Salvador yo creo que se manifiesta precisamente en todos los síntomas que usted mencionó, que son los síntomas del agotamiento, aquello de levantarse en la mañana y decir, Dios mío, si yo no tuviera que ir a trabajar, qué bendito sería yo, ¿no? Entonces ya esos son síntomas de insatisfacción que generalmente los genera, yo diría en su mayor parte, es el ámbito laboral, ¿no? Y ese ámbito laboral es como un resultado de la cultura organizacional, ¿no? La cultura organizacional. Entonces la causa más sobresaliente de que todo esto esté sucediendo, esas presiones que muchas veces son irrazonables, ¿no? Esas presiones irrazonables generan esta ansiedad y esa ansiedad nos lleva al estrés. Y el gran problema es, cuando hablo de cultura, aquí viene la gran pregunta. ¿Y quién es responsable de la cultura organizacional en una empresa? Y entonces uno dice, indiscutiblemente, es la alta gerencia. Así es. La alta gerencia. Y ahí es donde empezamos a decir, es la alta gerencia responsable de generar culturas que conducen a la productividad. Y la productividad nos va a llevar a la competitividad. Y la competitividad nos va a llevar a la sobrevivencia. Así es. Porque una empresa, yo diría, siempre digo, la misión principal de una empresa es sobrevivir. Del negocio es otra cosa, eso es prosperar. Pero es como un ente biológico, ¿no? Una empresa biológica. ¿Cuál es el instinto más fuerte que tenemos? De sobrevivencia. Y así precisamente debe ser con la empresa. El instinto más fuerte de la empresa es la sobrevivencia. Pero ¿cómo vamos a sobrevivir si, ¿no? Como usted
usted bien decía, estamos enfermos. Así ¿no? es. O si no, es cierto que podemos sobrevivir, pero vamos a ir patojeando aquí, patojeando allá, entonces no vamos a llegar al nivel de competitividad que un mercado como el que estamos ahora requiere. ¿No? Así es, y realmente la tecnología, doctor, puede avanzar cantidad de años luz, podemos estar robotizados, pero las personas siempre vamos a estar al centro. Las personas van a ser el recurso más valioso de la organización y para sobrevivir los líderes necesitan de sus colaboradores. Entonces, para detectar, doctor, lo que puede estar sucediendo en una organización, si hay síntomas de agotamiento, de frustración, de decepción por ABC motivo, quisiéramos compartir a través de un video cómo podemos visualizar o cómo podemos detectar esos síntomas para luego hacer algo al respecto. Las largas horas de trabajo y el excesivo desgaste laboral son los causantes de originar el estrés en la mayoría de los empleados, por lo que al final de sus jornadas suelen presentar mal humor, insomnio, dolor de cabeza, mareos, dolores musculares, trastornos digestivos, infecciones, manchas o infecciones en la piel, trastornos respiratorios y hasta circulatorios que reflejan el incremento de peso. De acuerdo a datos que establece la Organización Mundial de la Salud, asegura que el estrés laboral es un padecimiento que se relaciona con el estrés por el excesivo nivel de exigencia laboral que se le establece a sus diferentes centros de trabajos. Asimismo, la OMS detalla que este padecimiento fue reconocido como un riesgo ocupacional para profesionales del área de la salud, educación y servicios asistenciales que a la larga terminan originando severos daños en conductas emocionales de las diversas personas. Y es que en la actualidad la vida moderna ha ido invadiendo diferentes espacios que poco a poco conducen a la utilización de aparatos electrónicos y de trabajar con nuevas estrategias que vayan acorde a los tiempos y de necesidades que demanda el actual mercado laboral. Ante esta situación, el coordinador de salud en el trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tabasco, Jorge Vázquez, explicó que los principales síntomas de este padecimiento se relacionan con los sentimientos de impotencia, que terminan por orillar al empleado siempre se sienta cansado y estresado. Asimismo, refirió que esta nueva modalidad ha ido provocando ausentismo laboral, abuso de drogas, también el café, bebidas alcohólicas, fármacos, incapacidad para vivir de forma relajada, aburrimiento, actitud cínica, impaciencia e irritabilidad, entre otros más que se refieren a los distintos tipos de comportamientos. Este padecimiento también ha alcanzado a los estudiantes, debido a que en distintas áreas educativas en diferentes momentos se ven presionados por su familia y maestros al final de sus periodos escolares. Es por ello que los especialistas recomendaron establecerse metas reales, que no impliquen un desgaste emocional excesivo, pero sobre todo que se conduzcan con una buena autoestima. Con información de María Albert Hernández para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez. Todos estos síntomas, doctor, que hemos visualizado en este video, realmente son las condiciones que padece un colaborador cuando nos está diciendo estoy agotado. Y no sé si le ha pasado, pero cuando entramos a una empresa agotada, se nota en todo el ambiente. No hay sonrisas, es un ambiente aburrido, sí hay atención al cliente, muy bien, pero no va más allá a generar una amabilidad que sea como permeable, como en toda la cultura, ¿verdad? Incluso, doctor, estas empresas que están ya adoptando mascotas, hasta la mascota está deprimida en esas organizaciones realmente. Así que es una condición que provoca un impacto muy significativo en la productividad de los colaboradores y también en lo que dice la empresa hacia afuera. Cuando una organización se centra en este tema, generalmente debe pensar a qué costos se debe enfrentar al tener una organización agotada. Costes humanos, pues claro, la gente enferma, doctor, simplemente deja de ir al trabajo y pospone algunas actividades y otras son ya realizadas por otros colaboradores. Costes económicos relacionados a procesos de reclutamiento y selección que no terminan porque siempre se está sustituyendo a personas que por enfermedad se desvincularon o también renunciaron porque ya no pudieron seguir trabajando.
Y el coste social, doctor, que es el más importante. Cuando los colaboradores están agotados y llegan a sus familias, no tienen calidad de tiempo para dedicarle a sus hijos ni a sus esposas. Entonces, no hay vida de familia, no hay equilibrio trabajo-familia. Así que es un impacto que las organizaciones trasladan a la sociedad. Doctor, ¿qué otros costos usted pudiese sugerir a la alta dirección, ¿verdad? Que pudiesen ser consecuencia de este problema y qué estrategias podemos implantar para evitarlos? Yo creo que es absolutamente necesario desarrollar indicadores. Desarrollar indicadores, también llamados índices, que sean internos y externos, ¿no? Y que precisamente indicadores que, valga la redundancia, que nos indiquen los diferentes síntomas que hemos mencionado. Por ejemplo, internamente el indicador de la gestión de calidad, ¿no? Es decir, en ciertas fases de la producción o en ciertas fases de la transformación de materia prima en el entregable, ahí es donde nosotros podemos identificar que tenemos ciertas tasas de desperdicio, ciertas tasas de errores, etcétera, que generalmente son precisamente eso, ¿no? Una manifestación de esa insalubridad organizacional. Vea, por ejemplo, la cantidad de inspectores, ¿no? Eso es absolutamente, a mí me parece que ese es uno de los indicadores más importantes. Es decir, ¿cuántos inspectores tengo? Tengo un departamento de control de calidad. Yo siempre digo, vea, departamento de control de calidad, no nos equivoquemos, ¿no? Si usted, por ejemplo, va a un restaurante y su esposo la lleva a un restaurante muy fino y antes de entrar usted ve afuera un panelito que dice control de plagas. Entonces, ¿qué asume usted? Que adentro hay plagas, ¿no? Lo mismo sucede con la calidad. Yo veo un departamento que dice control de calidad, lo primero que asumo es que tenemos problemas de calidad. Si no, no habría necesidad. Pero ¿por qué tenemos problemas de calidad? Eso es importante reconocerlo. Hace años visité una fábrica de Mercedes-Benz en Alemania y lo interesante era que aquello parecía un quirófano, ¿no? La limpieza. Todos llevaban gabachas blancas y yo no le veía grasa ni nada. Entonces, no había control de calidad, no había inspectores. Entonces, solo cuando el automóvil sale de la línea de ensamblaje, llegó un señor, hacían al manote cara roja, y solo le dijo el otro, lo arrancaron y solo lo oyó y dijo, ya estuvo. Ese era el control de calidad. Ese era el control de calidad, era antes de que saliera. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿y a dónde entonces radicaba la calidad de ese proceso, de todos esos procesos? Indiscutiblemente los operadores, ¿no? Los operadores estaban orgullosos, ¿no? Y cada uno de ellos, es decir, el trabajo, todo aquello era minucioso, impecable, ¿no? Entonces eso es importante. Otro indicador muy importante son los indicadores externos. Vea, por ejemplo, el indicador externo. El indicador externo, ¿qué nos dice? ¿Y cómo nos comparamos nosotros con la competencia? Es decir, tenemos que desarrollar marcas de comparación entre nosotros y la competencia, ¿no? ¿Por qué en ciertas cosas no las podemos hacer bien? Vea, y el último, creo que el más importante, ese que usted mencionó, que es la tasa de rotación del personal. La tasa de rotación del personal es algo sumamente importante de medir, pero no medir solo cuantitativamente, sino que medirlo cualitativamente. Es decir, identificar el porqué, los por qué se nos están yendo. Eso es absolutamente importante, ¿no? Eso diría yo serían estrategias puntuales que hay que desarrollar. Repito, desarrollar indicadores que en realidad, ¿no? Y dije, valga la redundancia, nos indiquen cuáles son las causas. Así es, doctor. También abonando a lo que usted nos comparte, sabe que yo conozco algunas organizaciones aquí en El Salvador, porque las hay. Hay quienes se preocupan por sus buenas prácticas, por cuidar a sus colaboradores, como el recurso más importante.
Por ejemplo, hay empresas que tienen pausas laborales y entonces escuchamos el timbre y como a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, hacen su pausa, se paran, hacen ejercicios de estiramiento y ya pues relajamos el cuerpo y seguimos trabajando. Hay otras organizaciones que hacen unas pausas laborales más significativas como salir una hora del trabajo. Salgo una hora del trabajo y voy a un parque seguro y abrazo árboles. Ahora está de moda abrazar árboles para evitar el estrés o canalizar el estrés. Y prácticas así disruptivas que ayudan a las personas, nos ayudan a salir del estrés que estamos viviendo por alguna tarea, ¿verdad? Entonces, creería yo que cada organización debe aplicar su creatividad, debe conocer a su gente. Si una organización es joven, hay pausas laborales como un ejercicio de toma de fotografía y entonces ya pues se trasladan a algún lugar y alguien les enseña a tomar fotografías y ya es una práctica que en otras organizaciones no se ve, pero que de acuerdo a la población que trabaja allí, pues les ayuda a que ellos se motiven y hagan con mejor ánimo su trabajo. Y así cantidad de otras, doctora, hay empresas que incluso generan actividades que involucran a la familia. Sí, claro. Y entonces hay un día en que pueden llevar a su hijo o a las mascotas. Eso de verdad que hasta este año lo he escuchado yo. Una empresa que puede llevar a su mascota y en todo un día y todos ahí, la tortuga, el gato, el perro y todos ahí comparten, conocen y qué lindo se genera un ambiente laboral así, donde yo llevo también algo de mi vida y de mi propósito al trabajo. Así que realmente son estrategias que yo sé que muchas empresas pudiesen tomar en cuenta. O sea, estuviésemos hablando, doctor, aquí 3, 4 horas de este tema. Sin embargo, si altos directivos nos están escuchando o ustedes estudiantes que algún día van a, pues ahí, ser líderes de una organización, acérquense a instituciones como la Universidad Tecnológica, que tiene programas de estudios o diplomados, ofrece conferencias sobre estos temas, para que desde ya empecemos a generar esa sensibilización y esa conciencia para que en el futuro podamos tomar decisiones y hacer algo al respecto. Yo quiero hacer un comentario sobre, por ejemplo, las cosas que usted mencionó. En realidad el común denominador es un poquito de disrupción a la rutina diaria, puede ser muy, pero muy positiva. Sin embargo, muchas veces cuando somos altos gerentes vemos eso como algo que es una trivialidad y en realidad no lo es, ¿no? Y vea, yo le quiero comentar algo que es usted mencionó, el conocimiento de uno conocer a su fuerza laboral, ¿no? Esto es algo que creo que usted y yo lo discutimos antes o lo hablamos, que había un señor Jack Welch, el General Electric, y él entra en marzo y es cuando ellos contratan a todos los técnicos. Entonces llega y los entrevistan a todos y aquello era, esto es lo mejor que me ha pasado. Y 6 meses después vienen, los entrevistan otra vez y todos dicen, esto es lo peor que me ha pasado. Y entonces uno dice, ¿pero por qué? Y nosotros en el año 2009 hicimos eso con la Policía Nacional Civil en la Academia Nacional de Seguridad Pública e entrevistamos a los señores agentes que se acababan de graduar, todos con sus familias, y aquello una felicidad tremenda, un orgullo de la corporación. 6 meses después entrevistamos a los mismos y aquello era un desastre. No es decir, esto es la peor decisión que he hecho en mi vida. Pero ¿y por qué, doctor, tan radical? Vea, y entonces lo hicimos en el Seguro Social con unos médicos jóvenes, que lo mismo, el día que los contrataron, lo mejor, ¿no? Qué felicidad trabajar para una institución de tan buena imagen y de 6 meses después, el resultado es el mismo. Entonces, ahí es donde uno dice, vea, tenemos, lo primero, como cualquier diagnóstico, es reconocer que tenemos un problema. Y el problema es que es cierto que no se van, ¿no? Pero es cierto que se quedan, pero ¿cuál es el precio emocional que ellos están pagando? Y ese precio emocional no va a abonar a la competitividad
de la institución. Y ahí es donde tenemos que ver, sabiendo eso, qué vamos a hacer. Y no todo es, le voy a dar un aumento. ¿no? Así es. Eso es lo peor que uno puede hacer, ¿no? Yo favorezco precisamente lo que usted ha mencionado, todos esos detalles, esas cositas, ¿no? No hay absolutamente nada mejor que llegar y decirle a alguien, hombre, lo felicito, qué buen trabajo, ¿no? Así es. Eso es mucho mejor que llegar y decirle, mire, le voy a dar un aumento, pero el presupuesto no me permite darle y le doy $2. Y después dice, es desmotivante, ¿no? Entonces, empezar a identificar, ¿no? Sí. Todos esos detalles, eso es importante. Sí, doctor, por ejemplo, el caso de la nutrición, a veces les aumentamos a los colaboradores el salario y la mayoría de ellos no pueden alimentarse bien. Entonces hay empresas acá en el país que tienen programas de nutrición para sus colaboradores y realmente estos son exitosos. Les brindan asesoría, les dan incluso las dietas que cada uno debe tomar y al final hacen concurso para ver quién rebaja pues algunas libras y al final los mandan a hacer ejercicio. Bueno, es todo integral y al final premian a la persona que logra el cometido. Quiere decir que es cierto, puede haber un aumento como usted dice, pero el detalle está en asesorar para que también las personas sepan cuidar la salud, porque también, doctor, la organización puede irse de bolsa con programas de cuidado del personal, pero si las personas no estamos educadas, no podemos autocuidarnos, así es. Mire, eso es importante, vamos a ver un tema de lo que es la capacitación y cómo hacemos entonces para cambiar esta cultura. Y esta cultura, lo que sí le digo es que definitivamente no puede ser un programa. Porque muchas veces aquí lo que hacemos es, vamos a imprimir unas pancartas, vamos a darle unas cuantas camisetas, etcétera, y vamos a cantar una canción y y 90 días después se acabó el programa, ¿no? Y en el cuarto mes estamos de regreso exactamente donde estábamos antes, ¿no? Entonces es importante. El otro tema que usted mencionó, y simplemente quiero enfatizarlo, vea, equilibrio. Las empresas tenemos que reconocer que el equilibrio de las actividades de un colaborador es importantísimo. Nosotros no podemos demandarle al colaborador todo su tiempo, de tal manera que excluimos el tiempo que debería dedicarle a su familia, ¿no? Es decir, tiene que haber un balance apropiado porque eso es lo que nos va a dar colaboradores productivos. Si están emocionalmente bien, pues entonces vamos a tener la productividad, ergo la competitividad y la sobrevivencia en este mercado de vorágine de mercado que vivimos, ¿no? Así es. Entonces yo creo que eso es importante reconocerlo. Muy bien. Gracias, doctor. Y bueno, como en un inicio pues les dijimos, vamos a mostrarles algunos tips que pues con el doctor hemos elaborado para que podamos hacer algo al respecto ante esta situación. El primero, todos están relacionados con el cambio de creencias. Y el primero es cambiar la creencia que valora las jornadas de trabajo largas como necesarias para la productividad. A veces tenemos la falsa creencia de mientras más tiempo el colaborador esté sentado en su escritorio y por Dios, si llega hasta las 10 de la noche, yo puedo confiar en este colaborador porque ahí está cuando yo lo necesito. Sin embargo, productividad no está relacionado con este tema, sino es al resultado. Es decir, un colaborador puede estar 6 horas en la oficina y ser más productivo estando 8. Entonces, creería yo que acá en este tips sí hay que educar a la alta dirección, pero también al colaborador para que no sienta culpa, doctor. A veces siente culpa de, ay, ya terminé mi trabajo, uy, no, pero yo tengo que seguir y voy a ir a buscar más que hacer y más y más y más por esa culpa y esa incapacidad que tenemos de desconectarnos del trabajo.
Este es un tema, yo en el ámbito salvadoreño, cuando yo veo un clasificado que dice se busca tal y tal persona y dice ahí acostumbrado a trabajar bajo presión, ya inmediatamente eso ya me para un poco el pelo, ¿me entiendes? Para decirlo en buen salvadoreño. Y simplemente porque no es congruente con toda la experiencia industrial que tenemos a través de los años. Le digo, desde 1890 hay estudios que absolutamente confirman que el ser humano, después de 8 horas de trabajo, la productividad comienza a desplomarse. Comienza a desplomarse. El ejército americano tiene estudios donde ellos tratan de no pelear activamente más de 8 horas. Porque después de 8 horas el soldado deja de distinguir quién es el amigo y quién es el enemigo. Y entonces... ¡Qué serio! Serio, porque sí. Entonces viene la fatalidad, muchas veces son lo que ellos llaman friendly fire, ¿no? Okay. Es decir, es el fuego de uno que por mismo, accidente, ¿no? sí. Sí, porque usted lo ve y cree que es... Como el autogol, doctor. Como el autogol, ¿no? Okay. Entonces eso es importante reconocer. La productividad, se lo digo, todos los estudios confirman, después de 8 horas es contraproducente, ¿no? Okay. El ser humano pierde productividad. ¿Qué es lo que sucede? Usted lo hace trabajar más, pero la tasa de desperdicio, todos los otros factores comienzan a incrementarse. Ok, gracias, doctor. El segundo tips es el acompañamiento del Estado a través de leyes, políticas e incentivo de buenas prácticas en el cuidado de la salud de los colaboradores. Acá, doctor, se dan dos escenarios. Primero, la empresa haciendo algo por alcanzar su salud organizacional, y el otro es el dejarse acompañar por el Estado. El Estado debe generar realmente condiciones, incentivos para que las organizaciones tengan todo lo que necesiten para desarrollar estos programas de salud organizacional. Entonces, aquí más bien es alimentar la creencia que sí puede haber una relación también saludable entre el Estado y las organizaciones para colaborar así con la productividad y competitividad del país y apostarle al desarrollo económico de El Salvador. Yo creo que ahí tenemos que el punto clave ahí es la relación entre el Estado y la empresa. Desafortunadamente, creo yo que muchas veces el Estado toma un papel coercitivo, es decir, o lo hace o lo castiga. ¿No? Y eso es problemático porque inmediatamente pone al otro bando, por decirlo así, en la defensiva. Y ese no es el punto, es, como usted bien dijo, desarrollar una relación de cooperación, de colaboración entre el Estado y las empresas, ¿no? Entonces, que el Estado promueva leyes normativas que conduzcan precisamente a eso, que conduzcan a que las empresas reconozcan y se preocupen por crear ambientes razonables, ambientes no solo de la seguridad física, porque nosotros ahora nos concentramos en la seguridad industrial de higiene, pero se nos olvida que aún nuestra legislación en El Salvador ya exige la salud mental. Así es. Entonces quiere decir que teóricamente, si usted es mi jefe, yo puedo ir a un señor juez y decirle, mire, me está volviendo loco, ¿verdad? Y teóricamente el señor juez puede decir, le acepto la demanda, ¿no? Todavía no nos hemos percatado muchos empresarios de esa obligación. Bueno, este es el momento de percatarse. De percatarse y de poner atención, ¿no? Muy bien, el tips número 3, lo vemos en pantalla, es la transformación de los lugares de trabajo, espacios más amigables. Con el solo hecho de ordenar, doctor, las oficinas, ya
las personas trabajan de forma distinta. ¿Por qué? Porque claro, cuando veo que las cajas están sobre mí y apenitas tengo lugar en el pasillo para llegar a mi escritorio, siento esa incomodidad de espacio reducido, no me siento muy libre, entonces mi creatividad no fluye. Cuando ordenamos, suele pasar esto, no sé si a usted cuando está redactando algún documento y tiene algo mal puesto en la mesa, doctor, tiende a ordenarlo y luego trabajar. Habemos muchas personas con ese hábito, entonces lo mismo pasa en el trabajo. Ahora bien, hay organizaciones acá que trabajan, que tienen colaboradores jóvenes que incluso han invertido cantidad de dinero en crear espacios creativos, en espacios de juego para los colaboradores, más que todo aquellas empresas que están orientadas a la atención al cliente. Entonces, cuando ya hay muchos niveles de estrés, los colaboradores se retiran a ciertas salas a hacer sus breaks y ya pues comienzan a dejar ahí el estrés. Entonces, sí, no se necesita también, doctor, tener cantidad de miles de dólares para generar espacios amigables. Sí. Sino, si tienes jardín, bueno, nos salimos un rato o abrimos las ventanas. Hay empresas que no hay ni una ventana. Eso realmente sí no es aconsejable porque si no entra un rayo de sol o no está bien iluminado, entonces eso interfiere con el estado de ánimo de la persona y es todo lúgubre y todo triste. Fíjese que yo tengo un caso hace años en Massachusetts. El staff que tenía era de informática y todos los inviernos perdían productividad. Y aquello era, investigando, hasta que una vez un médico amigo mío me dice, cambia las... Y uno pensaba que son haraganes, que son aquí, que son allá, pero no. Entonces era cambiar las luces y ponerle las candelas que sean UV. Es decir, que tengan rayos UV. Porque lo que les pasa es que primero, oiga esto, son demasiado blancos. Y demasiado blancos y entonces se quedan sin sol. Y le pusimos a eso santo remedio. Subió la productividad. Es decir, ya el verano era igual a invierno. Entonces uno dice, pero ¿cuál es la moraleja de eso? Uno tiene que estar pendiente de las necesidades, cuáles son, por qué esos síntomas, ¿no? Entonces vean cuando usted habla de crear amigables, es decir, la limpieza, espacios amigables, ¿no? Le voy a reflexionar un poco más que todo en lo industrial. No tanto en la oficina comercial, sino que lo industrial. Vean aquí en El Salvador, por ejemplo, hay mucha empresa pequeña que ha implementado esto que se llama las 5S. Que las 5S es un programa japonés de limpieza y ordenamiento. No hay más. Va, primero uno, limpie. Segundo, bote todo lo que no sirve. ¿Y qué cuesta, no? Cuesta. Entonces, pero volvemos al tema. Usted limpia, usted ordena, se siente mejor. Ya no tiene que estar saltando sobre el aceite, sobre lo sucio, sino que se siente mejor, ¿no? Entonces eso es importante. Microsoft, por ejemplo, hoy los cubículos con esas que usamos aquí, dijeron no más. No tienen cubículos de ninguna clase y todos son de 4 en 4. Pero el problema es porque el informático había llegado al punto que ya no se saludaban el uno al otro, sino que llegaban y entonces era en el chat. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? En lugar de decirle, mira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Era en el chat. Entonces ellos sintieron que todo su personal estaba perdiendo esas habilidades sociales que tienen que tener. Vea qué interesante. Entonces, sí, es importantísimo prestarle atención a los espacios amigables. Nos estábamos deshumanizando. Exacto. Muy bien, doctor. Gracias. Pasamos a nuestro cuarto tips y es la sensibilización de la alta dirección y mandos medios. Es un tema que ya usted nos estaba compartiendo, cuán importante es hablarle a los altos directivos y que estos sepan
También, no solo los costos a los que se van a enfrentar al tener una organización con colaboradores agotados, sino también que se interroguen cuál es la calidad de vida que ellos quieren brindarles a estas personas para hacer un bien social y generar un clima organizacional tan positivo que genere productividad y competitividad a la empresa, ¿verdad? Usted sabe, le voy a dar este es un término, un concepto que hace un tiempo en una clase se me ocurrió. Y entonces yo le dije, es que nosotros, todo este tema que estamos hablando, de la alta gerencia, como usted dijo, algún día vamos a llegar a ser empresarios, vamos de mandos medios, vamos a llegar a ser todo lo que estamos ahí los estudiantes de maestrías. Sí. Entonces le digo yo, vea, lo que tiene que aprender es aprender a explotar al prójimo. Okay. Y entonces todos se me quedaron viendo como, hoy sí ya, no, se le fue. Sí. Y entonces, lo perdimos. ¿verdad? Y entonces le digo, pero es que explotar al prójimo, ¿por qué le decimos recurso humano? Porque reconocemos que la empresa es el recurso más valioso que tiene, ¿no? Y entonces hay que aprender a explotarlo. Y yo les digo, yo trabajé para la industria papelera en los Estados Unidos durante muchos años. Y la industria la explotación de todos los árboles, ¿no? La tala de árboles para la industria de papel son 3 estados en el oeste de los Estados Unidos, que son Washington, Montana y Oregón. Entonces, hoy hay más árboles que hace 200 años. Y ahora imagínense la cantidad de papel que usa una economía como la de Estados Unidos. Sí, puedo imaginar. Pero ahora imagínense de toda la corteza de los árboles, hoy hay más árboles que hace 200 años. ¿Por qué? Porque explotan el recurso apropiadamente. Entonces digo, el recurso humano tenemos que aprender a explotarlo. ¿Qué quiere decir explotarlo? Abonarlo, cuidarlo. ¿Por qué? Porque así es como vamos a lograr la productividad que nosotros queremos de ellos, ¿no? Es decir, mi abuela tenía un Supale Marañón y lo cuidaba y le echaba abono y todo. ¿Pero por qué? Porque ella quería que le diera buenos marañones. Pues sí, así es. ¿Verdad? Si no lo cuidaba, todavía estaba explotando el recurso apropiadamente. Y entonces todos me dicen, ahora sí entiendo explotar al prójimo. Explotar al prójimo no es lo mismo que exprimirlo, es otra cosa. Así es. Crear la relación ganar-ganar, ¿verdad? Claro. En todo este tipo de ambientes laborales. Y nuestro quinto tips es la educación. Ya hablamos de la alta dirección. Aquí es de toda la organización sobre el cuidado de la salud para la productividad, programas nutricionales, ejercicios, pausas laborales, entre otros. Es decir, educar a las personas, a cada colaborador, para que se autocuide, para que se haga sus exámenes de salud. O sea, la organización puede tener allí una clínica empresarial y de hecho muchas la tienen, pero nadie más que el colaborador va a decidir ir y hacerse los exámenes, seguir la dieta, tomarse el tratamiento, las medicinas, hacer ejercicio, alimentarse bien. Entonces, todo esto realmente es una labor de la empresa, doctor, aunque realmente en tiempos pasados no era así, que en el colegio, en la universidad se nos educaba para el autocuido, en valores y en otros temas relacionados. Ahora es en la organización y la organización tiene hasta un programa de formación, de capacitación de colaboradores y ahí de forma transversal debe de colocar estos temas de autocuido para que genere más productividad. Sí. Mire, la palabra clave en mi opinión es formación, porque cuando usted va a formar a una persona, usted anda buscando que el efecto sea tal que se vuelve parte de su instinto. Es decir, ya hace las cosas instintivamente. Yo me voy a cuidar. Y me voy a cuidar, ¿por qué? Porque es algo bueno, es decir, es positivo, es beneficioso para mí, para mi familia, para la empresa, todo, ¿no? Pero tiene que volverse
algo como instinto, lo que yo le comentaba de la fábrica de Mercedes-Benz. Todo lo que ellos hacían, los habían formado de tal manera que ya era por instinto, ¿no? Entonces, pero es uno de los programas educativos, formativos, le voy a decir, más frustrantes, porque por A o B razón al ser humano no le gusta cuidarse. Así es. No le gusta. Sí, no estamos hechos para eso. No estamos hechos para eso. Estamos para comer, desayunar una pizza, ¿no? Almorzar una doble queso burguesa y en la noche vamos a ver qué más podemos hacer para dañarnos, ¿no? Así y es. entonces, pero así es, así entonces, Sí. Eso le digo que es frustrante porque ¿qué quiere decir eso? Que requiere perseverancia. Es decir, la empresa no puede simplemente tirar la toalla, porque a la larga la afectada es la empresa. Así es, por eso la importancia de los programas nutricionales y programas de salud para ir monitoreando al colaborador. Y el último tips, el número 6, es sencillamente aprender a decir no, que es una frase, una palabra que tanto nos cuesta, doctor. Claro. Y con usted hemos conversado en algunas ocasiones sobre esto. Le doy el espacio para que nos haga la reflexión. Mire, decir no cuando uno es un colaborador es difícil. Y aquí no estamos hablando de ser rebelde, no estamos hablando de decirle no al jefe. Estamos hablando de aprender cómo yo puedo sortear todas las exigencias diarias. ¿Qué pasa? Yo estoy sentado aquí, pasa el jefe, ¿qué tal? Mira, hazme un favor. Después viene de regreso, mira, me hace otro favor. Y cuando uno viene a ver, ya no puede ver para el otro lado porque está hasta aquí. Entonces uno dice, ¿cómo entonces voy yo a manejar esa situación? ¿No? Y entonces uno tiene que pensarla, tiene que planificarla y después eventualmente llegar al jefe y decirle, mire, hágame un favor, aquí está todo lo que me ha dado usted, allá, todo el mundo me ha dado, póngame prioridades. Así es. Porque yo para las 5 de la tarde no se lo puedo dar, es imposible, ¿no? Y entonces esa es una manera. Y también tenemos en la vida diaria aprender un poco a decir no, porque si usted no dice no, ¿qué es lo que va a pasar? Se le va a ir acumulando una frustración, un estrés tremendo, ¿no? Que usted después no sabe cómo salirse de eso. ¿Por qué? Pues no puede decir no. Yo creo que le conté la anécdota de que yo 2 días usé el transporte público porque estaba escribiendo una columna sobre el transporte público. Y estaba frente al parque de pelota y iba yo en un microbús, ¿no? Y de momento estaban abajo 2 señoras y se baja el cobrador, Zurita, nunca me olvida, Zurita, súbase. Y las 2 señoras se subieron, ¿no? En la próxima parada las 2 señoras se venían bajando y le dice la una a la otra, ¿y para qué te subiste? Es que no viste que el hombre, dale, yo no le podía decir no. Imagínense, y entonces uno dice, bueno, eso también nos pasa a nosotros en el ámbito profesional. Entonces dice, ¿cómo uno hay que aprender, hay que practicar cómo decir no? Eso es importante. Sí. Creo que esa es la clave para todos, doctor. Sí. Decir que no, porque cuando al final decimos sí, nos acumulamos de actividades y como no pudimos cumplir, ¿qué pasa? Nos sentimos culpables y entonces empieza el deterioro incluso de nuestra autoestima y porque como no nos lo merecemos, entonces no nos cuidamos y empieza el círculo de el agotamiento, de la frustración y de cuadros de ansiedad. Así que realmente, doctor, qué bien nos la hemos pasado, ¿verdad? Hablando de este tema tan importante para las organizaciones, para el desarrollo económico del país, hablando de productividad y competitividad. Pues esperamos que estas oportunidades de compartir conocimiento se repitan a menudo. Y los invitamos a todos los que nos están acompañando y no pertenecen también a la comunidad educativa de la Universidad Tecnológica de El Salvador, se acerquen
A través de este video o por correo se les hará llegar información del ciclo 02 que va a comenzar el 25 de octubre. Las dos modalidades de maestría son maestría en Administración de Negocios Virtual y Administración Financiera. Así que ya pues les llegará la información respectiva. Agradecemos a todos los que nos han acompañado. Bienvenidos a la comunidad educativa, a los que por primera vez dieron clic y nos están sintonizando. Esperamos que siempre contar con su presencia. Así que buenas tardes y feliz noche. Buenas tardes a todos. Solo quiero añadir que tenemos también una maestría en talento humano. Okay. Entonces también es importante que es precisamente donde abordamos todos estos temas tan interesantes y apasionados, ¿no? Porque uno se apasiona con estos temas, sí, ¿no? Así es. El ser humano, cuando uno se da cuenta que es el centro de todo. Así Absolutamente nada puede pasar si no es con el ser humano, como núcleo de todas nuestras actividades. Así es. Ha sido un placer. Igualmente, doctor, esperamos se repita la experiencia. Exacto, se ha pasado muy bien. Bueno, pues hasta luego. Gracias por acompañarnos. Solo los pioneros definen el camino. Hoy te proponemos un nuevo reto. Conviértete en un referente de liderazgo. Ahora, el verdadero reto es atreverte a explorar nuevas opciones de especialización profesional en tu tiempo y en tu espacio. Primera maestría virtual en Administración de Negocios, con una plataforma dinámica y accesible, desde cualquier dispositivo, con bibliotecas virtuales a tu disposición. Atrevámonos a ser mejores. Primera maestría virtual en Administración de Negocios. Universidad Tecnológica de El Salvador.